Shalom. Aunque es la voluntad del Eterno que el hombre y la mujer se unan en matrimonio y además no se separen, día a día aumenta el número de divorcios por razones a veces demasiado vanas y superfluas, que corresponden con una total falta de compromiso por parte de quienes apelan a esta opción. No obstante, aquí no terminan los problemas. En muchísimos casos, parejas que han pasado por un divorcio reciben el consejo de que tienen que volverse a juntar con la persona de la que se divorciaron, alegando que esta es la voluntad de Dios. Veamos qué tan cierto es esto. En el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 24, versículos 1 al 4, dice lo siguiente: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante del Eterno, y no has de pervertir la tierra que el Eterno tu Eloa te da por heredad. Si bien es cierto que este es un mandamiento en el contexto judío, la verdad es que es un principio de carácter general que afecta a toda la humanidad. Y Yeshua además nos dice unas palabras contundentes, que cuando un hombre repudia a su mujer, a no ser que sea por el tema del adulterio, de la fornicación, comete adulterio si se casa con otra. Bien, el adulterio es esa causa indecente a la cual se está refiriendo aquí el texto sagrado de Deuteronomio. No es porque haya algún problema entre los dos, que tiene que ver, por ejemplo, con carácter, que tiene que ver con gustos diferentes. No, en ninguna manera. Solamente esta es la causa permitida para que exista este tipo de acciones. Aquí vemos varias cosas. No es la voluntad de Dios que exista el divorcio, pero teniendo en cuenta la mala inclinación del ser humano, dio una salida para el tema de la separación definitiva, algo que Yeshua saca a la luz en una forma muy clara. El divorcio se puede dar solo por una causa indecente, que es el adulterio, como ya lo hemos mencionado. Vale decir que el adulterio no necesariamente implica divorcio, pues para evitar este último existe el divino recurso del perdón, pero del perdón verdadero. Pero si el cónyuge ofendido, en definitiva, no consiente en vivir con quien cometió la ofensa, el divorcio es una opción válida. Hasta aquí todo pareciera estar claro. No obstante, supuestamente en aras del amor, muchos líderes aconsejan, con no pocas intimidaciones, que los cónyuges divorciados deben volver a convivir. Esto ha causado verdaderas desgracias en muchas personas que habían optado por rehacer sus vidas, pero por ignorancia escucharon tales consejos y volvieron a vivir con quienes ya habían tenido un divorcio. La razón de su desdicha es muy sencilla. Desobedecieron lo que explícitamente el Eterno prohíbe. Independientemente de cuán piadosa pueda ser una acción de nuestra parte, en este sentido, lo cierto es que si contradice la voluntad celestial, es una abominación. Puede aparentar ser una acción piadosa, pero si contradice al Eterno, definitivamente es una abominación. Así de simple. ¿Te casaste y te divorciaste de tu cónyuge? Nunca más, óyeme bien, nunca más te vuelvas a unir con él, porque es abominación delante del Eterno. Espero que hayas sido muy bendecido con este mensaje. Nuestro email
Como siempre lo damos, para cualquier consulta o inquietud sobre el tema, hgarciao@hotmail.com. Shalom.